Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a Bienvenidos. todos. Hola David, Hola Pato. ¿cómo les va? Tanto tiempo, siento que pasó un montón. Ahora vamos a tener 3 jueves seguidos, así que Sí. es más Bueno, a fácil quienes no, recordar. tal cual, a quienes no están inscriptos, el próximo jueves 19 es la última parte de Factor de Potencia. Pueden chequear si se perdieron alguno de los anteriores en nuestro canal de YouTube, Rocker Videos. ¿Querés Así es. contarnos, David, un poquito qué vamos a ver hoy? Sí, hoy vamos a ver de lo general a lo particular, digamos, un poquitito más, cuáles son las ventajas y desventajas de compensar en determinado punto de la instalación. ¿Sí? Si nosotros compensamos la energía reactiva cerca de la carga al principio, antes de todo el comienzo de la instalación o por partes, bueno, esas cosas vamos a ver. Y vamos a ver también cómo se conecta y cómo son los parámetros a tener en cuenta y errores en la instalación a tener en cuenta de un corrector automático del factor de potencia. O sea, vamos a conocer algo que muchos a lo mejor ya conocen, que es una especie de cerebro que va midiendo el factor de potencia y va tomando la decisión con determinados cálculos y va diciendo, tengo que conectar este capacitor, conectar este otro o ir desconectándolo para ir automáticamente compensando el factor de potencia. ¿Mm? Excelente. Entonces, esto para hoy. El jueves que viene, todo lo que es armónicos y su relación con este tema de factor de potencia. Muy bien. Bueno, ¿quieres arrancar? Todo tuyo. Bueno, a ver. Estamos ahí. Entonces, a ver, ya estamos en septiembre, ¿no? Debe ser esta. Sí, ya es Estaba un septiembre. poco trabada y no sabía qué pasaba. Bien, entonces, los tipos de compensación de energía reactiva. Los tipos de compensación de energía reactiva. O sea, de corrección de factor de potencia, vamos a llamarlo así. Según la fracción de la instalación que compensa el banco, a partir de ahora le vamos a llamar banco a qué cosa? A algo que tiene un capacitor o que tiene varios capacitores. ¿Sí? O sea, a un gabinete con sus protecciones y demás que tiene un capacitor para corrección de factor de potencia o más de un capacitor para corrección de factor de potencia. Según qué parte de la instalación de la instalación que compensa el banco, tenemos una global o central, una compensación sectorial o sectorizada o una compensación individual. ¿Sí? La compensación global o central se hace al principio de la instalación, como su nombre lo indica. Pero puede haber situaciones donde tengo a lo mejor 2 galpones grandes de una fábrica y conviene sectorizar en 2 partes esa compensación. O hay otras situaciones en donde puede convenir o tener sus ventajas hacer una compensación individual, que es no agarrar un fragmento de la instalación, sino una máquina en particular. ¿Sí? Al pie de la máquina, se dice ahí, ponemos un capacitor. ¿Sí? Entonces, eso sería la clasificación de la compensación de energía reactiva según qué parte de la instalación está compensando el blanco. Global, sectorizada o individual. El nombre básicamente indica de qué se trata cada uno, así que no requiere, igual lo vamos a ver esquemáticamente también. Pero también hay otra manera de clasificar la compensación de la energía reactiva que es según la simultaneidad de la conexión entre el banco y la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay capacitores que quedan todo el tiempo instalados independientemente de si una determinada máquina está encendida o no. Y hay veces en que los capacitores están conectados cuando se conecta a determinada máquina. Entonces, según eso, la compensación puede ser fija, como el primer caso, o automática, como el segundo caso. ¿Sí? Entonces, este sería el mapa general. Podemos hacer una compensación que sea global y automática, o que sea sectorizada y automática, o que sea individual y automática, o individual y fija. ¿Sí? Entonces, recordando y no perdiendo de vista lo que venimos viendo, es que una máquina, vamos a tomar como ejemplo clásico un motor trifásico, necesita de energía activa y energía reactiva, pero la energía reactiva se la pueden proveer los capacitores de corrección de factor de potencia. Vamos a pensar como flujo de energía ahora. Esto es un esquema, la parte que está en negro
hagan de cuenta un esquema unifilar. Aquí tienen una fuente de energía, supongamos un transformador, un seccionamiento, un corte de alguna manera, un capacitor y unos motores, ¿sí? La parte azul, esa línea azul, piénsalo como energía activa. Y la parte roja, piénsenla como energía reactiva. Entonces, en el webinar 1 habíamos dicho, un motor necesita energía activa para agarrar esa potencia, pues energía eléctrica, transformarla en potencia mecánica disponible en el eje, potencia útil. Pero también necesita energía reactiva para generar los campos magnéticos que necesita para funcionar. Si yo le pido esas dos energías al transformador, ya sea el de la distribuidora o si soy una fábrica que compra directamente en media tensión a mi transformador propio, si yo le pido todo eso al transformador, le estoy pidiendo a lo mejor mucho, ¿sí? Una manera de descargar ese transformador, o sea, de pedirle menos, es instalar capacitores, ¿sí? Esos capacitores, ¿qué me van a hacer? Le van a entregar la energía reactiva necesaria a los motores, ¿sí? Y recuerden lo que hemos hablado de en un semiciclo, una bobina o una carga reactiva va a consumir esa energía reactiva, entre comillas, pero después la devuelve, pero se le devuelve al capacitor y el capacitor se la vuelve a dar al motor y así. Entonces, con ese flujo de energías tenemos que estar pensando todo el tiempo, ¿sí? Y ahora a ver por qué. Pero piensen toda la parte azul como energía activa que viene desde el transformador, y la parte roja como energía reactiva, que es una parte de la energía que necesitan los motores que no viene ya del transformador, porque ahora estamos compensando y poniendo capacitores para proveer esa energía reactiva a los motores. Entonces, esta compensación, que es global, porque el capacitor está al principio de la instalación, va a eliminar el recargo por consumo de energía reactiva, ¿sí? Va a eliminar el recargo por coseno de phi bajo. Recuerden que hay un mínimo de 0,85, de 0,95, de 0,90, según la empresa distribuidora, ¿sí? ¿Qué más? Es la alternativa más económica, ¿sí? Más económica, ¿por qué? Porque es relativo esto, ¿no? Pero porque toda la instalación, que vamos a ver ahora más en fotos, se va a concentrar en un lugar, ¿sí? Y aquí lo que tiene de detalle es que no se reducen las pérdidas en los cables. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta energía, vamos a decirle azul, y esta energía roja andan por toda la instalación. ¿Sí? Supongamos que estos sean 200, 300 metros de cable hasta llegar a esto. Entonces, hay un calentamiento en los cables dado por la corriente activa y la corriente reactiva. Un calentamiento por efecto Joule, tal y como ya lo veníamos hablando. Entonces, la pequeña pérdida o la gran pérdida, depende de longitud, sección y resistencia de estos conductores, no se va a ver reducida en este tipo de instalación donde tengo la compensación globalizada. Tengo las otras ventajas. Me evito la multa, el transformador está más livianito, más descargado, digamos. Puedo usar esa energía sobrante para alimentar más máquinas, o la distribuidora puede usar esa energía para venderle a otro, al vecino, ¿sí? O depende de dónde es el transformador. Pero el calentamiento en los cables es el mismo si pongo al principio de la instalación, porque la energía reactiva anda por toda la instalación. Si pongo la compensación al principio. Esa es la compensación global. Una compensación sectorial sigue teniendo las mismas ventajas, pero se le agrega otra ventaja más. Una compensación sectorial elimina el recargo por consumo de energía reactiva, descarga las líneas de alimentación, o sea, todo esto que es unifilar negro, ¿sí? Está más descargado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, antes aquí que había, en todo esto estaba la energía roja, la energía reactiva. Ahora no. Ahora la tengo más cerca de las cargas finales, entonces toda esta parte, ¿sí? Todos estos cables están más descargados. Entonces, lo que voy a tener ahí es que van a calentar menos. Todo cable que calienta es energía desperdiciada, ¿sí? Porque es energía eléctrica que se transforma en calor, que le estamos pagando a la empresa distribuidora, pero que no nos sirve para nada. No es una plancha, no es un calefón, no es un termotanque, entonces no es una cocina, no es una carga que yo quiero que levante temperatura. El cable no quiero que levante temperatura. Entonces, toda incremento de temperatura en los cables es energía eléctrica que se ha transformado en calor, le he pagado a la distribuidora y no me ha servido. Entonces, esa energía roja ya no anda por acá cuando tengo una compensación sectorial. Si bien tengo
ciertos tramos con la energía roja, ahora en toda esta parte no. Entonces, imagínense, esto es un galpón y este es otro, y aquí son 500 metros de cable, que si yo lo ponía aquí al principio del capacitor, lo que tengo es la misma corriente que antes, ¿sí? O sea, no estaría descargándose aquí la corriente. En cambio, si lo tengo así, todo este sector ya no tiene la energía que le llamamos energía roja aquí para que se entienda. Se refiere a la energía reactiva entregada por los capacitores. Entonces, ¿cuál es la otra compensación que nos falta? La compensación individual, que sería ponerle el capacitor que corresponde a cada carga inductiva que yo quiera compensar. Entonces ahí, como está con el capacitor más cerca de la carga, entonces la energía roja anda por una longitud de cables mucho menor. Por lo tanto, tengo mucho más de ese pequeño ahorro. No es gran cosa esto, pero puede ser importante a lo largo del tiempo. Tengo mucho más de ese pequeño ahorro que tengo por evitarme el calentamiento en todos estos cables que están por acá. No es que lo evito, la energía azul lo va a seguir calentando, pero la roja ya no. Entonces, esa es la ventaja de la compensación individual. Ahora, puede hacerse más caro porque voy a tener más mano de obra, más instalaciones en cada uno a lo mejor. Y bueno, eso va a depender, además de ser individual, si aquí lo hago en general, voy a hacer una compensación individual, pero sin un relé barimétrico en cada uno. ¿Sí? Va a ser, como digo, va a tener sus ventajas y sus desventajas que van a depender de la situación. ¿Sí? Entonces aquí para que les quede a ustedes, ¿sí? Aquí para que les quede a ustedes las ventajas y desventajas de cada uno. Yo creo que más o menos queda claro y aparte ya sí lo vienen bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Que me está tapando. Compensación fija. Una compensación fija sería que tengo un capacitor, a lo mejor al principio de una instalación o de una parte de la instalación, todo esto es unifilar, tengo un capacitor que está compensando estas cargas inductivas, que son aquí en este caso ejemplificadamente dos motores trifásicos. Entonces, ¿qué quiere decir con compensación fija? Que bueno, este capacitor en general va a estar conectado todo el tiempo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, si estas máquinas están andando y este capacitor está prendido, lo está compensando. Pero si este capacitor está conectado, pero estas máquinas no están encendidas, puedo tener una sobrecompensación. A veces es mucho, a veces poco, depende de qué tan grande es esto, ¿sí? Y depende de la variación de las cargas de la instalación. Son todos unos análisis que hay que hacer, y ahora vamos a charlar. Entonces aquí dice, la potencia reactiva suministrada es constante, la potencia reactiva de este capacitor, independientemente del estado de carga de la instalación. Estos bancos son maniobrados en forma manual, mediante interruptores o seccionadores, o en forma semiautomática por medio de contactores. Los contactores para esto tienen todo un tema aparte que ya lo vamos a charlar. Generalmente se adopta esta solución en los siguientes casos: instalaciones con carga constante o presiones continuas, compensación de pérdida reactiva de transformadores, compensación individual de motores. En general, en esas situaciones, tengo esa compensación fija. Ya lo hemos hablado también esto, porque hemos visto unas tablitas en el webinar, en la parte 1, hemos visto unas tablitas y yo les decía, si es un motor trifásico, son estas. Según la potencia, las revoluciones por minuto, les quedan las tablitas para ustedes, y ahí tenemos los kilovoltamperios reactivos de cada capacitor para cada motor. También hemos visto qué pasa con los motores monofásicos. Hemos hablado de distintos tipos de motores monofásicos y cómo se compensa cada uno con su respectiva tabla. Esa sería una compensación individual. También les he hablado de algo que se hacía antiguamente, que era al tubo fluorescente, como tiene reactancia electromagnética, le poníamos en paralelo antes un capacitor de 2,5 para los tubos de 18 o de 20, o un capacitor de 4 microfaradios para los tubos de 36 o 40. Entonces eso era una compensación individual. ¿Sí? Entonces, otra situación u otra lógica es un banco automático de corrección de factor de potencia. ¿Sí? Esto es todo esquemático y ahora lo vamos a ver. Lo que está simbolizando aquí, esto es un transformador. Esto, hagan de cuenta que es una pinza amperométrica, está midiendo la corriente. En realidad se llama TI, transformador de intensidad.
o lo van a encontrar como TC, transformador de corriente. Es un anillito que por el medio pasa un cable y está midiendo la corriente. Esa información la necesita este cuadradito que aquí está simbolizando un relé barimétrico, que es el cerebro que yo les decía. ¿Sí? Y aquí, este relé barimétrico va a conectar y desconectar distintos capacitores. Eso sería una idea general de un banco automático. Entonces, ¿qué dice aquí? Si tengo un banco automático, la potencia reactiva del banco puede ser regulada de acuerdo a las variaciones del estado de carga de la instalación. Estos bancos están formados por varios pasos de capacitores conectados en paralelo. El control de estos pasos es realizado por un regulador, que es esto, electrónico incorporado en el banco, todo esto sería el banco. Estos son usados generalmente en instalaciones que presentan variabilidad en su estado de carga, o sea, que no tengo todo el día todas las mismas máquinas prendidas, y en general esto es más para una compensación un poco más global. Pero lo que les quería decir con esto es que el relé barimétrico tiene toda su situación a la que hay que perder el miedo. Ahora le vamos a perder el miedo, creo. Aquí vamos a ver, ven en la foto, esto es simplemente la presentación de ese sector, son 3 relés barimétricos. No lo van a ver en detalle porque es simplemente un separador y ya lo vamos a mirar en detalle. Pero si ustedes lo miran, son 2 marcas distintas, 3 marcas aquí en realidad en la foto, pero estas 2, por ejemplo, son muy parecidas, pero muy parecidas. La conexión en todas es muy parecida. Siempre va a venir el manual de todas maneras, pero para que le pierdan el miedo, vamos a ver hoy distintas marcas, no las voy a mencionar. Aquí está la marca de este, tapada, aquí está la marca de esta tapada, pero van a ver que en distintas marcas tengo muy similares conexiones. ¿Sí? Entonces, los parámetros que vamos a ver en este cerebro se llama barimétrico, bar, vol, ampere reactivo. Por eso es la unidad de medida de la energía reactiva, ¿verdad? Entonces, por eso esto se llama relé barimétrico, ¿sí? O controlador automático de factor de potencia, o corrector automático de factor de potencia. De cualquiera de esos 3 nombres lo van a encontrar, ¿sí? Hay distintos parámetros, el coseno de phi, la corriente, la tensión. THD es Total Harmonic, o sea, la distorsión armónica total, que sería, esta H, porque en inglés armónica es con H, en castellano armónica es sin H, te digo por las dudas, pero esto, THD, vamos a tratar de verlo en la próxima, que vamos a hablar todo de armónicos. Steps es pasos, porque aquí cuando hemos mencionado, hemos dicho, el control de estos pasos, estos bancos están formados por varios pasos de capacitores conectados en paralelo. El control de estos pasos es realizado por un regulador electrónico incorporado en el banco. Entonces, cuando nosotros hablamos de un relé barimétrico, ustedes piénsenlo como un cerebro, un director de tránsito, como quieran, que está midiendo la tensión, midiendo la corriente, pero en tiempo real y por lo tanto está pudiendo saber el coseno de phi. Y toma decisiones. Esas decisiones son conectar o desconectar cierta cantidad de capacitores de cierto valor. Esa cantidad de salidas que pueda tener se llaman pasos. Yo puedo tener uno de 6 pasos o de 12 pasos. Entonces los pasos son, que es uno de los parámetros para comprar esto, digamos, es la cantidad de pasos. Los pasos son la cantidad de salidas que tiene. Esas salidas son en general salidas al relé. Entonces esas salidas no conectan directamente al capacitor, sino que como intermediario, estas salidas conectan un contactor y ese contactor es quien enciende o conecta o energiza el capacitor de corrección de factor de potencia. Entonces, esa sería la idea general. Lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero la idea general es esa. Esto es un relé barimétrico y lo que hace es medir tensión, corriente y ángulo entre tensión y corriente. Por lo tanto, sabe el coseno de phi. Entonces, si nosotros a este bicho le decimos, yo quiero llegar a 0.95, y él está midiendo y sabe que 0.65, va a empezar a conectar capacitores hasta que lleguemos a un valor que le hemos preestablecido nosotros. Ahora, si después se desconectan esas máquinas que me hacían bajar el factor de potencia, este bichito solo va a agarrar y va a decir, se ha desconectado la carga inductiva, voy a empezar a desconectar capacitores. Esa es la idea general. Antes de que pasemos al tema
Pato, si hay alguna pregunta. Sí, tenemos. A ver. A ver, Darío pregunta, hola, en compensación individual, ¿cómo detecto un capacitor averiado? Los capacitores averiados se suelen detectar de la misma manera, no importa si es individual o no, porque hay un consumo esperable. En el webinar de preguntas, que bueno, no se graba, pero ahí hemos contestado algo similar, porque me preguntaban cómo se hace el mantenimiento, que es también una pregunta típica, a un tablero de corrección de factor de potencia. Bueno, lo que yo le decía es, en general, la limpieza, ¿sí? En general, la inspección visual, el retorqueo, hay que tener mucho cuidado de que no nos dé una patada el capacitor, que tienen incorporada una resistencia de descarga y demás, pero, que ya lo vamos a hablar, pero ¿cuál es la idea? Medir el consumo. Sea individual, como la pregunta que hace la persona, o sea, muchos capacitores en un banco. Hay que medir el consumo. Pero para saber si está fuera de valor o no, hay que saber cuál es el consumo. La idea es esta. Por cada 10 kilovolt-ampere reactivo, esto para hacerlo rápido, por cada 10 kilovolt-ampere reactivo de un capacitor, más o menos tiene que consumir 15 amperes. ¿Sí? Entonces, más o menos uno hace el cálculo. No puede ser que este capacitor de 10 kilovolt-ampere reactivo esté consumiendo 10 amperes. Tendría que estar consumiendo 15. Entonces, ¿qué está pasando? Probablemente en algún momento se va a terminar de destruir, va a explotar o va a pasar algo. Entonces, eso sería una manera de detectar un capacitor que está llegando al fin de su vida útil y lo cambiamos antes de que eso pase. Por cada 10 kA reactivo son 15 amperes de consumo. ¿Sí? Lo medimos, si está muy bajo, algo le está pasando a ese capacitor. ¿Alguna otra pregunta? Pedro pregunta, ¿en trifásica actúa por cada fase el relé barimétrico? No, lo que hace el relé barimétrico es conectar capacitores trifásicos directamente. Lo que hace, ahora vamos a ver cómo se entera, cómo sabe el relé barimétrico de qué es lo que está sucediendo en la instalación. ¿Sí? Pero lo que hace es medir la información de una de las fases, y aquí viene la cosa, y si es trifásica y tengo desequilibrio, si tengo no sé, una instalación que tiene un consumo de 200 amperes por una fase, 100 amperes en la otra y 5 amperes en la otra. Está muy desequilibrado. Entonces, si el relé barimétrico tiene un solo transformador toroidal, o sea, solamente mide la corriente de uno de los tres, entonces le estamos dando una información un poco mentirosa. ¿Cómo hace el relé barimétrico para saber? Bueno, primero, hay dos cuestiones aquí, porque es una pregunta típica. Una, el relé barimétrico puede traer 3 transformadores toroidales, pero en general va a traer uno. Lo que tenemos que hacer es que nosotros, como instaladores, ofrecer el servicio de hacer equilibrar las cargas. No puede una instalación de cierta envergadura tener 200 amperes en una fase, 100 en otra y 5 en otra. Por supuesto que va a ir variando, ¿sí? Pero algo está sucediendo, algo está mal dimensionado. Entonces, antes de vender o además de vender la corrección de factor de potencia, el reequilibrio de las cargas tenemos que vender. Vamos a ver, medir y redistribuir esas cargas de tal manera que sean lo más parecidas posible. Mientras más parecidas posibles sean las tres corrientes, más correcta es la información que le estamos dando al relé, porque, repito, el relé barimétrico toma corriente de una de las tres en general, no de las tres fases. Entonces las tres tienen que ser lo más parecidas posible, si no le estamos mintiendo mucho. Eso es por un lado. Por otro lado, esto se suele usar en instalaciones más industriales, donde la mayor proporción de carga, la mayor proporción de corriente son los motores trifásicos, donde por cada fase me consumen los tres me consumen casi, en lo ideal es igual, pero los motores trifásicos es prácticamente la misma corriente en cada fase. Si un motor consume 10 amperes en cada fase. Entonces, si nosotros tenemos unos cuantos LED, por más que sea monofásica, mal distribuida la parte de cargas monofásicas de iluminación, por ejemplo, en proporción a lo que es la corriente trifásica,
no le va a hacer gran desequilibrio, porque siempre va a ser la corriente trifásica, en una industria hablo, en la corriente trifásica de las máquinas trifásicas, va a ser una proporción grande, ¿sí? Entonces voy a tener, no sé, 900 amperes en cada fase. Y bueno, las cargas monofásicas, bueno, no, en esta fase han tomado 5 amperes, en esta otra fase han tomado 2, entonces va a ser 910 amperes en una, 905 en otra. La proporción de cargas monofásicas, en general, no va a ser tan grande como para generarme un gran desequilibrio cuando tengo grandes motores trifásicos. Ahora, si está muy desequilibrada, ofrecemos el servicio de redistribución de cargas. Decimos, yo te voy a calcular, te voy a medir y te voy a cambiar de lugar para que las 3 fases estén consumiendo de forma parecida. Además de este servicio de corrección de factor de potencia. Creo que está contestado, y si no, vamos a seguir hablando un poquito de eso ahora cuando veamos los circuitos. Tengo un par más de preguntas. No sé si lo contestaste porque hablan también de ese tema del relé, pero A ver. ¿un relé barimétrico tiene tiempo muerto de respuesta? A ver, tiempo muerto de respuesta no, o sea, no existe la velocidad infinita. Sobre todo la salida que es a relé tiene unos milisegundos, pero no un tiempo muerto. Tiene también una cuestión de que si vos, si lo que está midiendo preseteado está por llegar a, supongamos que los kilovolt reactivos necesarios son 10 kilovolt reactivos, pero a ver, son pasos discretos. Tengo un capacitor de 10 kV reactivo y otro capacitor de 10 kV reactivo. Si la necesidad es que haya conectado 12, no es lo mismo que si la necesidad de que estén conectados 17. ¿Sí? No va a ser la necesidad de la instalación, no va a ser exactamente un número entero de capacitores, o no va a ser necesariamente los capacitores que tengo disponibles. Entonces, ahí está ese tiempo que dice esta persona, ahí puede estar. Es decir, cuando llega a 17 kV reactivos necesarios, recién conecto el segundo, y a lo mejor ya tengo 20 kV reactivos, ¿sí? Un poquitito más de lo que necesitaba. Pero va por ahí, no tiene tiempo de respuesta infinito, digamos, no tiene tiempo de respuesta cero, ni tiene un retardo intencional, sino que eso depende de las necesidades de la instalación. Bueno. ¿Alguna más? Para poder programar el relé barimétrico, ¿cómo sabemos los valores de los capacitores a conectar y en qué momento? Muy bien, eso es todo un análisis que hay que hacer, pero vamos a ver cómo es la conexión. ¿Sí? Hay distintos formatos, digamos. La idea, ¿cuál es? Que nosotros conozcamos un perfil de la curva de carga de esa industria, o de ese comercio, shopping, lo que sea. Es decir, tendríamos que tener una idea aproximada de que a las 7 de la tarde está tal potencia encendida, pero que a las 10 de la mañana no, a las 10 de la mañana es otra. Entonces tenemos que tener una curvita aproximada. Entonces, capaz que lo tendría que dibujar, pero porque es bastante complicada la pregunta. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros sepamos, y según eso decimos, a ver, aquí necesito un capacitor de 10 kV reactivo como primer paso, o sea, el primero que conecte, y que el segundo sea de 10 y el tercero de 10. O a lo mejor necesito que el primero sea de 10 y el segundo de 20 y el tercero de 20 kV reactivo. ¿Sí? Eso va a depender, tengo que ir jugando con eso según la necesidad. Lo que sí voy a tener es un momento del día en donde tengo la menor potencia. ¿Sí? Ese tiene que ser el primer paso. Entonces yo tengo que tener un perfil de la carga, saber durante el día cómo es la curva de la necesidad de potencia, y según eso diseñar una estrategia adecuada. Y ahí voy a saber si necesito 6 pasos o si necesito un relé barimétrico de 12 pasos de menor potencia para tener un ajuste más cercano a lo necesario. No es lo mismo tener 6 capacitores de 10, digamos, que tener 12 capacitores de 5. El ajuste va a ser más fino. ¿Y eso de qué va a depender? De las necesidades de cada instalación. No, la respuesta es demasiado general porque la pregunta es muy general.
Pero bueno, si continuamos por acá, lo que vamos a ver, o sea, algunas de esas preguntas seguramente se van a ir aclarando más cuando avancemos en esto. Lo que hace el relevo arimétrico es conectar un contactor, y ese contactor es quien conecta al capacitor. Los esquemas lo hemos visto también esquemáticamente en los webinars pasados. Muy bien, pero ¿qué contactor es? No es cualquier contactor, ¿sí? Un contactor tenemos que tratar de comprar un contactor hecho específicamente, aquí 3 fotos de 3 marcas distintas, un contactor hecho específicamente para conexión de capacitores de corrección de factor de potencia. No son contactores comunes, tienen 2 características especiales, ¿sí? 2 características particulares. ¿Por qué tienen esas características particulares? Porque cuando nosotros conectamos un contactor, que está un capacitor, perdón, que está descargado, que en ese momento está vacío, lo que estamos haciendo es prácticamente conectar sobre un cortocircuito casi. Entonces necesitamos tenemos un pico de arranque o de inserción del capacitor que me puede provocar un disparo de las protecciones o que me puede provocar una caída de tensión excesiva. Entonces, ¿qué características tiene un contactor para conexión de capacitores de corrección de factor de potencia? Tiene 2 características principales. Un cablecito que a veces lo van a ver así o a veces lo van a ver ahí enrolladito, ¿sí? Eso está calculado pero al milímetro. Está calculado como, ¿qué es? Estos cables hacen de resistencia de preinserción. ¿Qué quiere decir con eso? El contactor no conecta de lleno el capacitor, porque sería, como les digo, como si fuese que estamos conectando un cortocircuito. Lo que hace el contactor es conectar en serie esta resistencia, que es este cable, o esta, digamos, en serie con el capacitor. Por lo tanto, como una resistencia en serie, le reduce un poco la corriente. Una vez que paso el escalón inicial, digamos, que paso la perturbación inicial, mejor dicho, y desconecta esta parte y queda conectado el contactor solo. Lo voy a rayar para que así me entiendan. O sea, lo que tenemos aquí es esto. Aquí estos son los contactos principales. Estos son los contactos, por acá los contactos principales. Para acá va a ir al capacitor. El capacitor tiene 3 tornillitos. Ahora, si este contactor conecta derecho esto, es una cosa. Ahora, si lo conecta por acá, es otra cosa. Entonces, además de esa resistencia de preinserción, tiene esto, que es un bloque de contactos adelantados. Entonces, cuando el relevo arimétrico le da la orden a este contactor de que cierre, lo que hace es esto. Esos contactos, hagan de cuenta que están conectando esa resistencia, que es este cablecito, en serie con el capacitor. Lo voy a hacer totalmente esquemático, como unifilar. Ahora, una vez que se ha terminado de cargar el capacitor, igual esto es milisegundos, no es que se terminó de cargar, una vez que se pasa esa perturbación inicial, la corriente va para acá, y esta resistencia, como esto se abre, esta resistencia no juega más, y toda la corriente va directamente al capacitor. Entonces, estos serían los contactos principales. O sea, la idea es esta. Un contactor para conectar capacitores de corrección de factor de potencia tiene 2 características principales. Un bloque de contactos auxiliares, que sería este o este, pero esos contactos auxiliares, primero, en el primer instante que se está cerrando el contactor, esos contactos auxiliares están cerrados y están puenteando en serie esta resistencia que son esos cablecitos. En serie con el capacitor, así no sea una corriente grande y no tenga caída de tensión grande ni disparos intempestivos de protección o indeseados. Una vez que termina de cerrarse el contactor, este bloque de contactos auxiliares ya no juega más y toda la corriente viene por los contactos principales, viene por acá adentro, hacia el capacitor. Entonces, esto es tan específico para
para capacitores de corrección de factor de potencia es que cuando ustedes compren o se fijen en un catálogo, un contactor de este tipo, esencialmente la parte de atrás es la misma, ¿no? Pero cuando ustedes la compren, lo piden en kilovolt-ampere reactivo, según el capacitor que están queriendo manejar. No piden estos contactores en amperes o en kilowatt. Lo normal es que uno se diga, dame un contactor que los contactos principales puedan manejar 60 amperes, qué sé yo, o 8 amperes, no sé. Entonces, no es así como pedimos comercialmente estos contactores. Son tan específicos para conexión de capacitores que se piden en kilovolt-ampere reactivo estos contactores. Estos contactores, ¿cómo saben cuándo tienen que encenderse? Bueno, según la orden que le dé el relé barimétrico. Por eso estamos viendo las partes. Ahora vamos a ver el todo. Entonces, aquí tenemos el barímetro o relé barimétrico. Uy, se me traba un poquito aquí. El barímetro, relé barimétrico, ¿sí? Esto es unifilar. Me va dando las órdenes a qué cosa? A los contactores. A ver si con esto anda mejor. No, se trabó. Bueno, esos rectangulitos que tienen una diagonal simboliza la bobina del contactor. El que maneja contactores no va a tener problema con eso. Y cada contactor, fíjense que está manejando un capacitor. Esto es unifilar, pero los capacitores y los contactores son trifásicos. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos barímetros tiene la orden, cada una de estas salidas o pasos del barímetro tiene la orden de conectar uno de estos contactores. Y cada uno de estos contactores va a conectar uno de esos capacitores. Entonces, ¿cómo sabe el contactor que tiene que encenderse? Porque se lo dice el barímetro. ¿Cómo sabe el barímetro que tiene que dar la señal? Porque está midiendo todo el tiempo la corriente y la tensión, y el ángulo entre corriente y tensión, que es el famoso ángulo phi. Entonces está calculando el coseno de phi y sabe a cuál coseno de phi quiere llegar. Ahora lo vamos a ver un poquito más cableado. Todos, o la gran mayoría, de los relés barimétricos atrás tienen una cosa similar a esta. ¿Sí? Estos serían los tornillos. Esos cuadraditos blancos serían los tornillos, los bornes donde vamos a ir conectando los cables. ¿Sí? Va a tener la alimentación de tensión. ¿Qué necesita saber el relé barimétrico? ¿Cuál es el voltaje? Por lo tanto, esa información se la tenemos que dar de alguna manera. Un cable va a ir en 0, por ejemplo el neutro, y el otro va a ir en 230. Si estoy en otro país, capaz que va a ir en 110 la fase. Yo tengo el neutro en 0 y una de las fases en 230. Ahora, si lo quiero alimentar, o si por cuestiones de comodidad me queda mejor alimentarlo a 380, digamos, alimentarlo no con fase neutro, sino con dos fases, a una fase lo pongo en 0 volt y a la otra fase lo pongo aquí en 400. Entonces la alimentación de tensión es sencilla. En Argentina, al menos, o lo conecto a 220, que sería poner el neutro en 0 y la fase en 230, o lo conecto a 380, que sería poner una fase en 0 y la otra fase en 400. Esto es la alimentación de tensión. ¿Qué más? Aquí la conexión del transformador de intensidad. Siempre va a decir S1, S2. Esto tiene su polaridad, después hay que fijarse eso, ¿no? El transformador de intensidad sería un anillito, digamos, que por dentro le está pasando un cable y está midiendo cuál es, hagan de cuenta que es una pinza amperométrica, está midiendo cuál es esa corriente. Entonces aquí por este lado estamos dando información de corriente al relé barimétrico. ¿Sí? Son estos dos tornillitos, S1 y S2. ¿Qué más? Aquí, estas son las salidas, en este caso son 6 salidas o 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? De aquí salgo a la bobina de cada contactor de esos que veíamos. A la bobina de accionamiento. Supongamos que esos contactores sean con bobina de 220. ¿Qué necesitan? Bueno, el neutro va a ir, es como prender una lámpara esto, para los que saben de instalación domiciliaria. Esto es como prender cada contactor, es como prender una lámpara con 6 teclas. Como 6 lámparas y 6 teclas, es lo mismo. ¿Qué voy a tener? La fase por acá, en la C, que es común, y estos serían los retornos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos retornos va a ir para uno de los tornillos, por ejemplo, el tornillo A1 del contactor, y del otro tornillo, por ejemplo, el A2, va a ir al neutro. Entonces, cuando de aquí dé la orden, tac, se va a prender el contactor que esté conectado aquí.
Cuando de aquí salga la orden, se va a prender el contactor que esté conectado ahí, y así. Estos son los 6 pasos de este dibujo. Podrían ser 12 pasos, o 8 pasos, depende del modelo. Estas son las salidas hacia las bobinas de los contactores. Tantas como pasos tenga el controlador. ¿Qué más? Aquí hay 2 cosas auxiliares. ¿Auxiliares en qué sentido? En el sentido que si no las conecto, igual me va a funcionar el sistema. Por lo pronto tengo esto. Le estoy diciendo cuál es la tensión y cuál es la corriente. Como les está midiendo en tiempo real, también sabe el ángulo de tensión y corriente, que es phi. El coseno de ese ángulo es el coseno de phi. Entonces, ya le estamos diciendo cuál es el coseno de phi del estado actual de la instalación. Y ya le hemos dicho a cuál quiero llegar. Por ejemplo, 0,95. Eso mediante programación, como lo va a decir el manual. Entonces, dice, ahora ya sé todo. Tengo esta tensión, esta corriente, este coseno de phi. Listo, doy la orden de que se prenda este capacitor, este otro y este otro, que se apague este y se prende este. ¿Sí? Hasta ahí lo básico. Después hay 2 características opcionales que las suelen tener todos los relés barimétricos también, que son una salida relé para alarma, ¿sí? Entonces aquí en la alarma, vamos a suponer, tienen uno de los cables y el otro cable va para A1 y A2 sería la salida. Entonces esto es como una tecla. Igual que una tecla para que se haga instalación domiciliaria. Se prende la alarma cuando de adentro le den la orden de que esta tecla se encienda. Es una salida relé. Después también una salida relé para ventilador de tablero. Tienen aquí F1 y F2. Van a decir así, ¿por qué? Porque F es fan, en inglés fan es ventilador. Entonces, el tablero de corrección de factor de potencia, si lo decidimos y si podemos, tiene un cooler, digamos. Tiene un ventilador que cuando llega a determinada temperatura, este tiene incorporado un sensor de temperatura, que cuando llega a determinada temperatura me da la orden de que se encienda este ventilador. Ahora, si no ponemos la alarma, si no ponemos la salida relé, igual esto va a funcionar. Por eso dice aquí opcional, opcional. Esta es la base. Esta es la base de la conexión y hay que perderle el miedo. Porque todos son muy parecidos. Todos los modelos de relé barimétrico, así sea la marca que sea, tienen esta base. Puede cambiar una o 2 cositas. Pero sabiendo la base y teniendo el manual que me va a venir siempre, no van a tener ningún drama. Entonces, ¿cómo sería esto? La conexión sería así. En S1 y S2 tengo esto, el TI. Ven que ahí dice S1, S2. Hay que respetar esa polaridad. El TI, ¿qué sería? El transformador de intensidad. Por aquí adentro tiene que pasar el cable, o por este caso, que es un formato escalonado, está hecho para barras, pero podría ser de otra manera. ¿Sí? Este es un toroide o transformador toroidal. Hagan de cuenta que es una pinza amperométrica. Básicamente aquí está dando información de corriente. Además que esta tiene una cierta relación. ¿Sí? Es algo barra 5, por ejemplo, 100 barra 5. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 amperes, o si son 100 amperes por acá, por este cable violeta van a circular 5 amperes. Por lo tanto, si por acá son 50 amperes, por este cable violeta van a circular la mitad, 2,5 amperes. Entonces, algo barra 5. 100 barra 5, 200 barra 5, 500 barra 5. Esa es la relación de transformación de este transformador de intensidad o transformador de corriente. Entonces, esa proporción ya la sabe este relé barimétrico, porque ya se lo hemos puesto por programación. Entonces va a saber si por este cable violeta hay 5 amperes, entonces como sabe la proporción esa que les acabo de decir, va a decir, entonces por acá hay 500 amperes, o hay 100 amperes. Y así, va a ir calculando y sabiendo la corriente. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, por ejemplo, fase a 230, esta alimentación. Neutro, a donde dice 0, el neutro, este celeste, y tenemos ese neutro directo a una alarma, a un ventilador o cooler de el tablero, y también neutro a una de las patas de la bobina de este contactor, la pata A2, supongamos. Va conectando, esto es esquemático igual, a cada uno de ellos. Es el neutro. ¿Y qué más? Hagan de cuenta que esto es una lámpara, que esto es una lámpara, que esto es una lámpara, y que esto es una lámpara, y que esto es una lámpara. Yo el neutro lo llevo directo y la fase la corto. ¿Con qué la corto? Aquí están todos los interruptores. Va la fase para acá, es línea punteada porque es opcional esto, ¿no? Va la fase para acá y esta sería la salida. Cuando el relé de la orden, esta tecla se va a encender y me va a hacer encender la alarma. O cuando el relé barimétrico dé la orden, esta tecla se va a encender y va a encender el ventilador.
Cuando el relé barimétrico dé la orden, esta salida se va a encender y se va a encender este contactor, que a su vez va a prender un capacitor. O este otro, que va a encender otro capacitor. Esta es la base. Todos los relés barimétricos tienen una conexión muy parecida. Le damos información de corriente por acá, información de tensión por acá, y por acá las salidas, que van a ir prendiendo distintos contactores, y esos distintos contactores van a ir conectando distintos capacitores a la instalación. ¿Alguna pregunta, Pato? Tenemos 1.000.000 de preguntas, pero bueno, vamos a responder las que nos dé el tiempo. Y aclararles a todos, como dijo antes David, que el día 20, espera que no me acuerdo, 20. El 23. 23, gracias. El jueves 23 vamos a estar haciendo el especial de preguntas y respuestas, de la parte 3, que es hoy, y la 4, que es el próximo jueves, pero bueno, también vamos a hacer como un general de todo lo que es factor de potencia. Quienes estén participando, les va a llegar la invitación les va a llegar la invitación por mail. Y allí vamos a responder todas las preguntas que no podamos. En definitiva son 3 jueves seguidos a partir de hoy. Hoy vemos esto, que es la tercera parte. El jueves que viene es la cuarta parte, que incluye la parte de armónicos. Y después, el jueves siguiente, que ese no se graba, es el webinar de preguntas y respuestas. Exactamente. Pero hoy vamos a responder lo que podamos. Exclusivo para los que participen, así que bueno, quienes están en Facebook nos pueden dejar su correo también en comentarios para que les podamos enviar la invitación por mail. Bueno, vamos con una pregunta, a ver. ¿Qué pasa si la onda de tensión está fuertemente distorsionada? ¿Se pueden quemar los capacitores? Sí. Si la onda de tensión está fuertemente distorsionada, quiere decir que tengo armónicos. Lo vamos a ver bien el jueves que viene, pero la idea básica es la siguiente. ¿Quién genera armónicos? Cualquier cosa que no sea capacitor, ni resistencia, ni bobina. Toda la electrónica. Un variador de velocidad electrónico, un arranque suave, pensando en industrial. Luces LED. Todo lo que tenga electrónica genera armónicos. ¿Sí? No saben lo que es armónicos, no importa, lo van a entender bien el jueves que viene. Pero eso lo que hace es, si bien el capacitor no genera armónicos, es el instrumento o elemento que más sufre a los armónicos, porque es un embudo para armónicos. Todos los armónicos se van hacia los capacitores y el capacitor puede reventar. Así que, cuidado con los armónicos, y está bien, creo que está contestada la pregunta. ¿Sí? Si afecta que esté muy deformada la onda de tensión, la corriente, sí, afecta en este sentido que acabo de decir. Bien. Vos avísame y yo te sigo preguntando mientras tanto. Dale. ¿Cuánto de tolerancia se puede aceptar en el consumo de cada fase de los capacitados? Bueno, ¿cuánto de tolerancia se puede aceptar en el consumo de cada fase de los capacitadores? Bueno, lo que pasa es que la palabra capacitor no existe. Si usted escribe en el Word, le corrige. Por eso me estaba costando. Te pone capacitar. No existe en castellano. Parece. Sí. Claro, capacitor y condensador son lo mismo. Capacitor y condensador son lo mismo. Condensador es un nombre viejo de cuando se creía que la electricidad era un fluido que se condensaba en las primeras que se llamaban botellas de Leyden, que tenían agua dentro, entonces creían que el fluido eléctrico se condensaba. ¿Qué es la condensación? El pasaje de vapor a líquido. Entonces creían que el fluido eléctrico se condensaba en esos primeros capacitores, que eran unas botellas que tenían agua dentro. Entonces, de ahí viene la traducción de condensador. Pero en realidad, decir capacitor es lo mismo, y es más correcto decir capacitor que decir condensador. Por más que vayan a Wikipedia le diga que capacitor es un anglicismo, porque en inglés es capacitor, digamos. Pero es mejor, más correcto que condensador. Pero te corrige y te pone capacitar. Eso lo quería decir porque siempre me olvido de decirlo. Siempre me preguntan después, ¿qué diferencia entre capacitor o condensador? Es lo mismo, pero capacitor es tan correcto como condensador, o para mí más correcto. Ahora sí vamos, la pregunta. La tolerancia están con más o menos, creo que en la norma nueva es más o menos un 10%. No quiero hablar macana, pero creo que es un 10%.
¿sí? Entonces uno calcula con las fórmulas que hemos visto, bueno, en el webinar de preguntas seguro, en la 2 no me acuerdo, pero es los volt-ampere reactivos del capacitor. Tengo un capacitor de 10 kilovolt-ampere reactivo, ¿no? Entonces son 10 kilos, 10.000. 10.000 dividido raíz de 3 por 380. Eso es la corriente del capacitor. En realidad, cuando calculamos las protecciones, lo sobredimensionamos o pensamos que esa corriente puede ser hasta un 50% más. Pero lo normal es que ese cálculo que yo les acabo de decir, de ahí me tengo que mover, que esté de más, bueno, pero si está de menos es porque ahí el capacitor se está deteriorando, ¿sí? Entonces vamos a tomar un 10% menos. ¿Otra pregunta? Bien. Pato Molina dice, he trabajado en montajes de bancos de capacitores en MT 13,2 y 33 kV. Y en general, cuando falla un capacitor, explota el fusible tipo MN241 de protección y algunas veces se infla la carcasa. Bueno, no sé cuál es la pregunta, pero... Bueno, son capacitores de Perdón. media tensión. Él dice media tensión. Estamos en otro tema, es media tensión. Ah, ok. Pero le puedo tirar como dato, no sé si ya lo he mencionado. Sí. Están conectados en triángulo, la latita, digamos que parece un termo de la foto que yo le mostraba, el capacitor trifásico que adentro tiene 3 capacitores individuales, digamos, están conectados en triángulo, pero en media tensión, los capacitores para compensación en media tensión están conectados en estrella. Como para mencionar algo de media tensión, Okay. ya que no había ninguna pregunta. ¿Otra? Sí, acá hay otra pregunta de Pato Molina también. Dice, ¿hay un método efectivo y preciso para medir el estado de un capacitor cuando sospechamos que está averiado? Esto teniéndolo fuera de servicio. Teniéndolo fuera de servicio es difícil. Estando en servicio, con los parámetros de corriente que yo les daba, que es 10 kVA reactivo, son 15 amperes de consumo. ¿Sí? Entonces, 20 amperes, 20 kVA reactivo del capacitor debería consumir 20 amperes. Es una proporción. Debería consumir 30 amperes. Hago una regla de 3 simple. Ahora, después visualmente lo puedo ver. Puedo verlo visualmente. Puedo ver que se están empezando a inflar. También, cuando están en servicio, por ahí vamos a escuchar una especie de frituras. Algunos cuando son nuevos hacen fritura al principio hasta que se empiezan a cicatrizar se llama, no me acuerdo si autocicatrizar, no me acuerdo en este momento el nombre, así que no voy a hablar macana. Pero cuando ya es viejito el capacitor, vamos a escuchar una especie de fritura. Todo esto estando conectado. Después, inspección visual. Vamos a ver si hay algo que está más o menos como inflado, alguna cosa, sí nos vamos a dar cuenta. Pero si no, midiendo el consumo. Si no, no hay otra. Desconectado, más difícil. Okay. ¿Unita más? Unita más. La protección de los fusibles de los capacitores, más o menos cuánto se sobredimensiona para proteger a los capacitores. Bien, estaría mal dicho decir sobredimensionar. Lo dimensionamos de manera justa, pero es entre 1,6 a 1,7 veces la corriente de cálculo del capacitor. A ver, lo voy a rayar por acá. Aquí tengo algunas cosas aquí de la plataforma, unas ventanitas que me... Pero no, eso creo que ustedes no las ven. Nosotros tenemos la fórmula que yo le he dicho recién al aire. ¿Cuánto es el consumo de un capacitor? El consumo de un capacitor, corriente nominal, va a ser los kilovolt-ampere reactivos, en realidad los volt-ampere reactivos, la energía reactiva, ¿sí? Dividido raíz de 3, o 1,71, por tensión de línea, supongamos 380 o 400, depende de la tensión que tengamos. Entonces, con esto nosotros sabemos la corriente que supuestamente tiene que consumir un capacitor. Pero aquí arriba no pongan kilovolt-ampere, multipliquen por 1000. No pongan 10 si es de 10 kilovolt-ampere reactivo, pongan 10.000. Ahí le va a salir bien. Ahora, eso, si nosotros utilizamos térmica curva D, o si tengo térmica curva D, o tengo, no me sale, interruptor en caja moldeada, ¿sí? MCCB para abreviar, Mordecai Circuit Breaker. Ahí lo que tenemos que hacer es, a esa intensidad nominal, entre varias tolerancias que tenemos,
entre lo que tiene que soportar el capacitor y entre lo que puede estar fabricado con un porcentaje mayor al que supuestamente dice, entre esas dos tolerancias, tenemos que calcular el cable y por lo tanto la térmica que protege al cable ese que está alimentando el capacitor como 1,5 veces esa IN. Ahora, si tenemos fusibles como protección de este banco de capacitor, no del nodo general, sino de cada uno, lo que les quiero decir, lo que tenemos que hacer es 1,6 veces esa nominal a 1,7 veces esa nominal. Entonces, cuando dice sobredimensionar, suena un poco mal. ¿Cuánto hay que considerar? Porque sobredimensionar siempre sería hacer algo mal. Lo dimensionamos correctamente, aumentándole o multiplicándolo por 1,5 a la corriente que va a consumir el capacitor, que es esta fórmula, la multiplicamos por 1,5 y pensamos en eso a la hora de diseñar, de pensar el tamaño del cable y de pensar el valor de la térmica o la regulación del caja moldeada. ¿Sí? Ahora, si es un fusible el que va a proteger a la parte principal de estos capacitores, a cada uno de estos capacitores, si es fusible, lo que tenemos que pensar no es 1,5, sino entre 1,6 y 1,7. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver si terminamos y respondemos algunas preguntas. Bueno, aquí tenemos. En Argentina, bueno, ya lo hemos dicho cómo es el tema de la tensión, entre 0 y 230. En Argentina la tensión puede hacerse conectando el neutro en 0 y la fase en 230, y en ese caso el TI lo vamos a conectar en esa misma fase. ¿Sí? El transformador de intensidad, recuerden que son 3 fases, ¿sí? Entonces, son 3 fases. Entonces, si conectamos una fase y el neutro, en esa misma fase, la L1 por ejemplo, ahí vamos a conectar la información de corriente con el transformador de intensidad. Pero también lo puedo alimentar a la tensión con 2 fases distintas. Una fase la pongo en 0 y otra donde dice 400, tal como le venía diciendo. Si la conecto así, el transformador tiene que estar en la tercera fase, en la restante. Por ejemplo, en L1 lo pongo donde dice 0 volt en el relé barimétrico. No quiero volver mucho porque se traba. Bueno, ahí está. A L1, o sea, o la fase R, como quieran llamarle. Bueno, trabo esto. A L1 lo ponemos aquí donde dice 0 volt. Y a L2 en donde dice 230. Entonces, perdón, donde dice 400. Si tenemos L1 donde dice 0 volt y L2 donde dice 400, si esta es la tensión que le estamos dando como información, el TI, que serían esos cables morados, digamos, hay que conectarlo en L3 o RS, bueno, en T a la corriente. Entonces, vamos de nuevo, porque esto de lo que se trabó se puede haber complicado. Si lo estamos conectando, alimentando con tensión, con la fase L1, por ejemplo, marrón, o sea, en el 0 volt ponemos el neutro, y en donde dice 230 ponemos la fase 1. En esa misma fase, tengo que medir la corriente con el TI. Ahora, si tomo, en vez de conectarlo a 220, lo conecto a 380, pongo en donde dice 0, L1, en donde dice 400, conecto L2, y en la que resta, en la que falta, en L3 o fase T, pongo los cables morados, el transformador de intensidad. Y hago así para que ustedes lo vean al revés. Eso le va a quedar ahí. Creo que ha quedado más o menos claro. Pero bueno, en algunos controladores hay solo 2 tornillos de alimentación de voltaje, es decir que son multitensión. Bueno, eso lo va a ir diciendo manual. Pero la base está en lo que les acabo de decir primero. Estos son distintos controladores y su esquema de conexión. Lástima que... ahí está, ahora sí se mueve. Esto es un controlador de una cierta marca, ¿ven? El neutro está donde dice 0 volt. En L1 está 230. Entonces, S1 y S2, que son el transformador de intensidad, está conectado a L1, a la misma fase que está conectada aquí, como referencia de tensión. Ahí está el medidor de corriente. Ahora, esa misma marca, si en vez de conectarlo a 220 como referencia de tensión, lo conecto a 380, uy, ¿dónde estamos? Lo conecto a 380, tengo, por ejemplo, esta fase L3 en 0, esta otra fase en 400, bueno, la que no he usado todavía,
L1, ahí voy a medir la corriente. Entonces, se me escapó ahí. Entonces, lo que quería hacer era zoom. Ahí está. Entonces, una fase en 400, otra fase en 0. La tercera fase, la que todavía no le he usado aquí en la alimentación, a esa voy a medirle la corriente. En cambio, si uso L1 y neutro, en esa misma, no en alguna de las otras, en esa misma es que pongo la medición de corriente. Este es otro controlador. Fíjense que le va a quedar a ustedes, pero es la misma lógica. Y esta es otra marca de controlador y es la misma lógica, nada más que aquí me dibujo un poquitito más. ¿Qué cosa? Lo que les contaba. Aquí está el contactor. Este es el contacto adelantado, el bloque de contactos adelantado. Esto simboliza, estos rectangulitos, la resistencia de preinserción, que no es una resistencia verdadera, digamos, la resistencia del propio cable hace resistencia, esos cablecitos agregados, ¿sí? Entonces pasa por acá y aquí tenemos el capacitor conectado en triángulo, internamente está conectado en triángulo, entonces pasa por los contactos principales del contactor toda la corriente, salvo en el primer instante que primero pasa por acá para no conectar en seco, digamos, o en vacío el capacitor. Pasa primero por esa resistencia y una vez que termine de conectar, ya pasa todo por acá. Entonces, esas son tres marcas distintas que vamos viendo, todas tienen el mismo estilo de conexión. Y esta es la parte, la foto, la parte de atrás de un relé barimétrico, donde tenemos 6 pasos, en este caso el común, 1, 2, 3, 4, aquí le falta una inserción, digamos, yo le he sacado para sacar la foto, pero ahí va insertada otra cosita que ahí tiene los tornillos, pero estamos en la misma, común y las 6 salidas, ¿sí? Aquí que tenemos una entrada de tensión, que aquí me admite 380, 415, ¿sí? Y aquí tenemos la entrada S1 y S2, que sería de los dos cablecitos del medidor de corriente, o sea, del transformador toroidal. Que a eso quiero llegar, a ver. Porque esto es un error típico. Cuando David, nosotros... Sí. perdón, se nos está terminando el tiempo. ¿Cuánto tenemos? Nada, ya estamos pasados. Ya estamos pasados. Entonces, le va a quedar la imagen esta. Termina la idea y ya cerramos por hoy y seguimos el jueves que viene. Bueno, entonces el transformador toroidal, la idea es que mida tanto las cargas reactivas e inductivas como las cargas reactivas capacitivas. O sea, que aquí, que lo pongamos en esta zona al transformador toroidal, ¿sí? Transformador de intensidad, debe medir la corriente conjunta de los capacitores más las cargas, ¿sí? Esto es esquemático. ¿Por qué? Porque uno puede cometer el siguiente error. Poner aquí, esto lo he visto, ponen el transformador de intensidad como midiendo la corriente del capacitor. Ahí no se va a conectar ningún capacitor, porque no va a haber la necesidad, ¿sí? Bueno, está midiendo esto, está midiendo solo esto. Y si tengo puesto en el otro lado, ¿sí? Lo que va a hacer aquí el relé barimétrico es conectar todos los capacitores, ¿sí? Y no se van a desconectar. ¿Por qué? Porque va a decir, che, tengo todo inductivo. Entonces, la idea es esta. La idea base es esta. Aquí está bien al principio de los capacitores y los motores. Que sepa la corriente de todo este conjunto. Y ahí va a saber si está compensado o no. En cambio, si lo ponemos en un lado o en el otro, lo estamos confundiendo al relé barimétrico. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Gracias por el aguante. He tenido un par de errores de la computadora aquí, pero ya estamos acostumbrados. Mi nombre es David Palavecino. Me encuentran en YouTube por cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación a Rocker. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, David. Bueno, los esperamos a todos el jueves que viene y les recuerdo a quienes están por Facebook, quienes están por Zoom, no hace falta el correo, tenemos toda la información, pero quienes están por Facebook, déjennos su correo, así les enviamos la información. Y bueno, como siempre, todo en Rocker Videos, nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, David. A todos, que tengan un lindo jueves, un buen fin de semana y nos vemos el próximo. Chau, chau.